Si hay una cloaca que lleva años contaminando con su hedor aparte de la profesión periodística, es la del Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz y durante la presidencia de Mariano Rajoy. Durante esos años, la llamada Policía Patriótica elabora contra rivales políticos informes falsos y verdades a medias que son filtrados a una selección de periodistas que no dudan en publicarlos sin ni siquiera contrastarlos. Ese personaje, cuando yo lo conozco por primera vez, me dice esa frase lapidaria, ¿no? De no son tiempos para la neutralidad, y me pide que ponga el periódico en favor de los intereses electorales de su partido. Es una persona que durante años estuvo manejando la información del Ministerio y de la Policía, las investigaciones, de forma partidista para perjudicar a los rivales políticos. El nexo de unión entre el Ministerio de Interior y los periodistas es el excomisario José Manuel Villarejo. Oculto tras su boina y su cartera, desde hace años acumula más de 400 dosieres con información confidencial muy comprometedora de políticos y empresarios que sigue distribuyendo a periodistas afines a cuentagotas y siempre en el momento más letal. A pesar de que ahora está en prisión, el excomisario sigue teniendo aterrorizados a muchos, también a periodistas. Yo estoy convencido de que en este país hay muchos periodistas grabados por Villarejo y que algunos de esos periodistas siguen, en cierto modo, al servicio de Villarejo porque están grabados, porque temen que pueda aparecer una grabación que les comprometa. Es decir, una vez tú sabes que Villarejo te ha grabado, si tú has dicho o hecho algo que no deberías, estás pillado, ¿no? Yo en el libro los llamo sus chicos, ¿no? Ese grupo de periodistas que, en cierto modo, están vinculados a él y que están encadenados a Villarejo. Patricia López, periodista de Público, ha sido de las pocas capaces de desafiar a Villarejo y abrir la cloaca de Interior. Y lo está pagando muy caro. Sufre amenazas de muerte y la aíslan profesionalmente. Pasa de ser colaborador habitual de tertulias a casi desaparecer de la pantalla. ¿Hay miedo hacia Villarejo aún? Muchísimo. Desde la prensa, ¿eh? Sí. Y me irá a fumar un cigarro. ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo? Pues porque es gente muy mala. Es gente muy mala y que sí. Vamos, digamos que esta es la cara de guante blanco, pero que tiene también la parte peor. ¿Y la parte peor incluye grabaciones? No, la parte peor incluye que te maten. O sea, lo de las grabaciones es lo de menos. O sea, a ti te han amenazado. Sí. ¿Te ha amenazado directamente Villarejo? No, Villarejo no. Me ha amenazado un abogado de la mafia rusa, me ha amenazado el jefe de gabinete del número 2 de la policía, me ha contado ahí algunas cosas, me han explicado algunas cosas como se hacen algunos emisarios y cosas que me podrían pasar, ¿sabes? Y nada, y me han llegado a decir, oye, pues qué suerte tienes, que como no tienes coche, ¿no? Ya, qué bien. Pues me quedo mucho más tranquila, sí. No ocurre lo mismo con periodistas como Eduardo Inda, que curiosamente multiplica su presencia en televisión. Es sin duda uno de los elegidos de Villarejo para intoxicar a la opinión pública con informaciones de dudosa credibilidad. Otro de los elegidos por el excomisario es Alfonso Rojo, de Periodista Digital. Alfonso Rojo es compañero, según dice Alfonso Rojo, es compañero de pupitre del comisario Villarejo. No sé en dónde, porque no queda muy claro en qué colegio coincidieron o en qué instituto, pero sí, se llevan muy bien desde tiempos inmemoriales. Por amistad o por negocios, según Patricia López, el periodista Alfonso Rojo firma un contrato con Villarejo para escribir al dictado de los intereses de un cliente suyo, una gran petrolera con negocios importantes en Guinea Ecuatorial. Se encuentra un contrato por el que el comisario Villarejo le pagaría a Alfonso Rojo 3.000 euros al mes más X cuestiones en especie por publicar sobre Guinea Ecuatorial, evidentemente lo que al comisario Villarejo le apetezca que se publique de Guinea Ecuatorial según el criterio de sus clientes, que en este caso era la rama de Teodorino Viano. O sea, en este caso sí que hay un contrato en el que hay un periodista que se llama Alfonso Rojo que decides dejarse comprar. ¿Esto es así? Sí, es que a mí me sorprende que lo digas así, pero sí. A mí no me extrañaría que en los próximos meses veamos a periodistas pasar por los juzgados, ¿no? Ya se está investigando y yo creo que podría ocurrir que algún periodista en algún momento terminara en prisión porque, bueno, hay serios indicios o rumores que pueden convertirse en indicios que se están investigando ya en la justicia sobre la participación de periodistas que han cobrado de Villarejo o que en ciertos casos
han aceptado informaciones fraudulentas sabiendo que lo eran para perjudicar a enemigos del gobierno. Hace solo unas semanas la policía irrumpía en la redacción de OK Diario de Eduardo Inda para requisar toda la información procedente de un móvil robado a una colaboradora del líder de Podemos, Pablo Iglesias. El hilo que une al comisario Villarejo con Eduardo Inda es muy corto. Muchas de las exclusivas que publica a lo largo de su carrera llevan el sello de las cloacas, y su publicación suele coincidir con periodos electorales o de máxima tensión política. El caso más claro es el llamado Informe Pisa, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Este supuesto documento policial afirma que el gobierno de Irán había financiado al líder de Podemos y a su entorno para lanzar su carrera política. La noticia la publica OK Diario en enero de 2016, días después de que Podemos se convierta en tercera fuerza política de España y aspire a ser el socio de gobierno del PSOE. Ellos les pasan un presunto informe de la UDEF, pero que el periodista sabe perfectamente que no es un informe de la UDEF porque ha visto 1000 informes de la UDEF de verdad en los sumarios. Y dice, bueno, pero como yo soy el súper amigo del comisario, me ha dado el borrador y tal, no se queda así, ¿no? Para quedar muy bien. Y entonces coge y se lo escribe, sin poder confirmarlo con nadie, claro, porque todo es muy secreto. Pues es un informe que se fabrica para perjudicar a Podemos. Yo, siendo director del Mundo, a mí se me ofrece 2 veces un informe falso sobre la financiación de Podemos. Y mi respuesta en ese momento es, yo no sabía que era falso. Bueno, gracias por el informe, ahora nosotros vamos a hacer nuestra investigación. Dice, no, esto es para que lo publiquéis mañana. Y digo, no, yo no voy a publicar un informe que me viene de una fuente de la que me tengo que fiar así, sin que mis periodistas antes hayan hecho su investigación. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente de rechazarlo, sale publicado en otros 2 medios. Una vez lanzada la noticia, enseguida se expande por los demás medios sin que ninguno de ellos lo cuestione. Digitales, programas de televisión y de radio la replican inmediatamente para alimentar el debate político ya convertido en un gran show mediático. Aunque el informe no reúna los mínimos criterios de credibilidad, ya es imposible detener su difusión. La lucha por la audiencia en radio y televisión y los digitales deja de lado la confirmación de los datos. Todos los medios, sin excepción, con la complicidad de los periodistas, amplifican la mentira. El propio Eduardo Inda reconoce en una conversación telefónica a Patricia López que la misma fuente que le ha entregado la información es la que le ha ordenado cuándo debe publicarla. Una operación de cloacas en toda regla. Eso ya, el informe existe, el informe tengo yo, vamos. Y lo tengo hace bastante tiempo, ya te lo digo. Vale, pues nada, era eso lo que quería confirmar. El informe yo lo tengo hace 2 meses y medio, así, 3, a lo mejor son 4, pero vamos, yo creo que muchísimo antes de las elecciones, vamos. Vale, a mí mis fuentes me piden, oye, por favor, no lo publique, cuando me dicen publicarlo, pues lo publico, ¿no? El caso ya tiene cobertura mediática, ahora falta darle un barniz jurídico. Es el secretario del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, quien lleva el caso a los tribunales y acusa a Iglesias de organización criminal, asociación ilícita y 8 delitos más. Entonces llega una organización, en este caso por ejemplo eran Manos Limpias o Ausbank, pero el propio comisario Villarejo tenía sus propias asociaciones de acusación popular, que eran Transparencia y Justicia, que estuvieron personas en el caso de Esperanza Aguirre o en el caso de Pepe Blanco, o sea que vamos, el mismo si no había, ya lo hacía él. La querella acaba archivada y Miguel Bernard ingresa en prisión poco después por un presunto delito de extorsión por el que la Fiscalía le pide 25 años. Pero eso ya importa poco, la rueda sigue generando titulares. En mayo de 2016, en las vísperas de unas nuevas elecciones generales, OK Diario publica otro supuesto escándalo, que el gobierno de Maduro paga $272.000 a Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. Un burdo montaje con un documento pegado de YouTube, pero que arrastra de nuevo a Podemos a las portadas. Había un concepto que era poliasni, que traducidos son los tontos útiles. Los tontos útiles. Entonces eran gente que les utilizaban sin saber que les utilizaban. Entonces hay 2 opciones, porque esa brigada político-mediática que se ha constituido construyendo noticias falsas para atacar a enemigos políticos del Partido Popular. Eduardo, quiere decir. Eso funcionaba. Es una evidencia que Eduardo Inda estaba en esa brigada porque era una gente... Hay 2 opciones. Una, que lo supieras... A lo mejor es tu madre. Será tu madre tonta útil, que lo supieras, no, por Dios. O que no lo supieras. No, es que si me lo está sabías, tonto útil. No, tú di lo que tú quieras. Déjame acabar. Yo lo que digo es que tonta útil será su madre o había tonta útil su padre. Que supieras que formabas parte de esa brigada político-mediática
mediática, que lo supieras, por lo tanto eras conocedor y partícipe de esa trama, o que no lo supieras. En junio de 2016, Eduardo Inda publica una captura de pantalla de un chat interno de Podemos en la red Telegram. En una conversación con Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias se refiere a la presentadora de televisión española, Mariló Montero, con la frase «la azotaría hasta que sangrase», y también se presenta como un macho alfa. En esta ocasión no se duda en ningún momento de la veracidad de la información, que deja en muy mal lugar al líder de la formación morada, pero sí se empieza a cuestionar cómo se ha obtenido esa captura de pantalla. ¿Qué pasa? Como se lo dan a Inda, pues Inda se crea, no, esto nos lo dan desde dentro de Podemos porque hay una conspiración y no sé qué y tal. ¿Qué pasa? Que toda esta idea de la conspiración me la han dado desde dentro de Podemos, no es que la otra tenía un ataque de cuernos, no sé qué, porque se ha dicho, vamos, todas las barbaridades del mundo. Todo empieza aquí, en un centro comercial de Alcorcón, en noviembre de 2015. Dina Bouselam, asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, está de compras cuando le roban el teléfono móvil. La tarjeta de ese móvil contiene una ingente cantidad de información, fotografías, chats y los datos bancarios de Pablo Iglesias. 2 años después, esos datos aparecen en casa del comisario Villarejo durante un registro. ¿Cómo llegan hasta allí? La tarjeta, que aún no se sabe quién la roba, es ofrecida a la revista Interview. Quien la recibe es Alberto Pozas, director de la revista en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando tú revientas esa tarjeta, pues de repente ves que hay una chica que tiene unas fotos, ¿sabes? Pues más cariñosas o menos cariñosas con una persona que ellos se creen que es Pablo Iglesias. Y entonces dicen, ¿esto a quién se lo damos? Pues a Interview. Interview decide no publicar el contenido de esa tarjeta y Antonio Asensio, presidente del grupo que editaba Interview, se la entrega a Pablo Iglesias. Paralelamente, Alberto Pozas, el director de la revista, le entrega el contenido de la tarjeta al comisario Villarejo. A partir de ese momento se reparte el contenido en varias informaciones filtradas. Por un lado, se ofrece a Eduardo Inda las famosas capturas de pantalla de Mariló Montero, y por otro, los números de cuenta corriente de Pablo Iglesias, que se encuentran en ese móvil y se usan para elaborar el falso expediente PISA. De ahí, a unos les dan las fotos de tal, a otros les dan las capturas de, ¿sabes?, de pantalla, pues eso tú luego lo vas distribuyendo. Ellos la utilizan para una cosa, pero no quiere decir que no la puedes utilizar para 5 más. Es como del cerdo hasta los andares, pues esto es igual. Es un poco así. Claro, ellos le sacan partido a todo. Los independentistas catalanes también están entre los objetivos a batir por la policía patriótica a las órdenes de Jorge Fernández Díaz. Y una vez más, periodistas y medios de comunicación son cómplices de las cloacas del Estado. Una grabación secreta, hecha en el mismísimo despacho del ministro, saca a la luz sus planes conspirativos. En ella se escucha como el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, conspiran para desacreditar a políticos como el alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Si no es algo que yo no tengo claro, no la tengo clara. Por lo tanto, como digo, me han dicho que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que yo sé, pero yo no tengo ningún dato que me lo acredite. Eso es un comentario de café que me lo cuenta. Mañana hay que sacar una reunión. ¿Y esta información también que ha llegado? ¿Xavier Trias puede saber algo de eso? Xavier Trias no sabe ni esto. Ni esto. Claro, es que eso a Xavier Trias lo vamos a ver. Es un horror para él, ¿eh? Y si eso saliera, ¿tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. Durante la conversación se negocian qué medios de comunicación y qué periodistas pueden ser más útiles a la hora de publicar la información. Bueno, pero el ABC dice, el ABC, yo creo que el ABC te iba a ser leal. Oye, vais a tener la exclusiva, pero en su momento, a lo mejor dentro de 6 meses. Así que no nos podemos entrar por ahí la pared. Espérate que la vas a tener, pero el mundo no. Y a partir de ahí, pues el día de las grabaciones al ministro del Interior, yo era colaboradora habitual de otro programa de televisión y me dejaron de llamar. La presentadora puso en Twitter, oye, César Bloques del FESA, estas exclusivas de Patricia, mañana te tenemos aquí en plato para entrevistarte, y la presentadora se debe quedar con las mismas ganas que yo de ser entrevistada. Y sin embargo, esos medios de comunicación llevaban a Eduardo Inda, ¿sabes? O a Esteban Urriaztieta o a gente así, como los expertos en las grabaciones al ministro del Interior, que ellos ni habían publicado ni presuntamente habían tenido en sus manos. A lo mejor sí que tenían más información que yo. La justicia tendrá que decidir cuáles son sus responsabilidades, pero lo que sabemos a día de hoy es que con el dinero de todos los españoles,
se montó en el ministerio del señor Fernández Díaz una policía paralela para destruir o para perjudicar a los enemigos del gobierno y del Partido Popular. A mí me parece un escándalo mucho más grave comparativamente a un escándalo como el Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon. Y aquí ha pasado unos días, se nos ha olvidado a todos, no tiene consecuencias, a otra cosa. Es decir, estamos hablando de uno de los grandes escándalos de la democracia.